En esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer una aplicación del PWM a una simple resistencia con un interruptor que es muy sencillo de implementar. Utilizo aquí .model con una resistencia de cuando está encendido de 0.1 microohm. Es un modelo prácticamente ideal. Una resistencia en off utilizando la conductancia mínima que trae como constante el LT-Spice. El voltaje de umbral 2.5 donde ocurre la transición y el voltaje de histéresis 0.1 para precisamente evitar el problema numérico en la transición. Tenemos aquí una fuente de voltaje de 10 volts, una carga de 10 ohms y bueno, este es un interruptor que idealmente pues es casi cero la resistencia y cuando se abre pues es demasiado elevada. Entonces, esto que tengo yo acá arriba es el PWM que va a estar abriendo y cerrando precisamente al interruptor. Y la forma de implementarlo pues es con una fuente de comportamiento. Aquí es una forma alterna a algo que ya presenté en un video anterior, que sería prácticamente pues una operación booleana con el módulo del tiempo TS entre TS. Esto me sirve para hacer una rampa y cuando es menor que la D, que es el ciclo de trabajo, bueno, pues entonces esta condición sería verdadera. Y eso significa que entonces que al ser verdadera, pues va a ser un 1 y se multiplica por 5 y me va a dar 5 volts. Cuando es falsa, pues va a ser 0, se multiplica por 5, 0 volts. Y bueno, con ese voltaje y 2.5 de umbral, entonces lo que vamos a tener es pues un apertura y cierre de esto con un ciclo de trabajo de D y el D es 0.2. La frecuencia del PWM va a ser 1 kHz, TS va a ser 1 sobre esa frecuencia. La simulación va a ser en 10 para 10 ciclos de trabajo y 10 periodos del PWM. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una integración del voltaje VV. Tenemos dos nodos prácticamente A y B. El B es el de la carga. Y vamos a estar integrando con respecto al tiempo en esta otra fuente de comportamiento. Después dividimos entre el tiempo. Esto es para sacar el promedio del voltaje el promedio de la señal que se está aplicando o el voltaje al cual va a llegar. Vamos a verlo esto en la simulación para que lo tengas más claro. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta señal del gate. Si, si vemos, bueno, son pulsos que están ocurriendo, la frecuencia es de 1 kHz. Entonces aquí vemos que cada milisegundo se repite el pulso. Su duración es 0.2. Lo está haciendo perfectamente esta función. Y es el voltaje entonces en gate. Y con eso vamos a tener pues los 10 volts en la carga. Y bueno, ¿cuál es el voltaje al cual va a llegar? Pues ahí vemos que la integración promedio o el voltaje promedio va aproximándose a 2 volts, que es el ciclo de trabajo que le acabo de poner. Si yo hago el pulso más ancho, vamos a ponerle 8 y hago la simulación, pues llega a 8 volts. Ahora vamos a ver el tema de la potencia. Esa es la potencia de la fuente. Nota que la fuente pues tiene valores negativos en su potencia y eso quiere decir que es potencia entregada. Y la resistencia, vamos a ver acá, pues es la potencia, cuando la potencia es cero de la fuente, pues también es cero de la resistencia porque no está consumiendo potencia o energía la resistencia, pero cuando se cierra el interruptor, porque recuerda que tenemos punto 8 es el pulso de mayor duración, pues es entonces cuando hay más
más energía otorgada a la resistencia y es la que prácticamente está otorgando la fuente. Entonces, son 10 watts lo que otorga y 10 watts lo que se consume en la línea verde y por ende no hay prácticamente potencia en el interruptor. Concepto muy sencillo, es el PWM en una resistencia. Vamos a verlo ahora en una inductancia. Aquí en el circuito con la inductancia tenemos un comportamiento interesante que quiero mostrarte. Tenemos una bobina y un voltaje de 10 volts. La bobina es de 1 Henry. La forma de generar el PWM pues es con pulsos ahora. Sería prácticamente un porcentaje de la duración del pulso, que es la frecuencia que tenemos aquí abajo de 1 kHz. Aquí está el ciclo de trabajo. Lo que vamos a ver, le doy aquí doble clic. Vamos a darle un clic. Y fíjate que tenemos en el voltaje en B es negativo. Significa que aquí sería menos, aquí sería más. Se invierte la polaridad cuando abres el interruptor que hay corriente. Vamos a ver la corriente que estaba circulando. La corriente, la escala de la corriente está del lado derecho. Llega a subir nada más a 5 miliamperes. Nada más 5 miliamperes. Y repentinamente cuando cae el voltaje, cuando se abre el interruptor, la diferencial, recuerda que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada, pues es un cambio en cero tiempo, entonces es un voltaje negativo infinito y eso es lo que vemos pues aquí. Vemos un voltaje negativo, la polaridad se invierte, o sea, al estar cerrado el interruptor tenemos más menos y son 10 volts, pero cuando está abierto, cuando se abre, pues ocurre el impulso. Para tratar de ver esto, voy a hacer aquí un cambio de escala. Vamos a poner aquí 12 volts. Aquí voy a poner menos 12 volts. Y aquí voy a poner de 2 en 2. Nota que los 10 volts, los impulsos que se van a infinito aquí están en la línea esta. Se aplica los 10 volts a la resistencia y cuando se abre el voltaje se va hasta el infinito y lo regresa a cero. Es un impulso de voltaje y eso es un peligro a la hora de trabajar con inductancias. Tenemos una inductancia, está energizada, quitarle el voltaje repentinamente puede ser peligroso. Para resolverlo se coloca lo que es un diodo volante. Vamos a verlo en el siguiente momento. Lo que te estoy presentando ahora en este circuito es el mismo caso, pero ahora tenemos un diodo ideal, muy ideal prácticamente, una resistencia cuando está en on de 0.3 ohms, resistencia en off de 1 mega, el voltaje en forward de 0.7 y bueno, es un diodo que está en paralelo con esta inductancia. Cuando el voltaje se interrumpe, pues fíjate, es el voltaje de VB, significa que ya no tenemos impulsos que se van al infinito. La resistencia prácticamente se mantiene. Vamos a ver, eh, perdón, el voltaje no se mantiene en niveles aceptables y este es el comportamiento de la corriente. La corriente sube porque pues el voltaje aplicado es igual a la pendiente y es una línea recta en ascendente. Sin embargo, cuando se abre el interruptor, pues es prácticamente una circulación que vamos a tener por el diodo. Al estar cerrado el interruptor, el diodo está polarizado inversamente. El positivo está en el cátodo y el negativo está en el ánodo. Polarizado inversamente no circula corriente. Cuando se abre, la corriente, la energía cinética de las cargas iba hacia abajo, o sea, la corriente, y bueno, es energía magnética. Se transmite prácticamente o si sigue circulando por el diodo y se mantiene ahí disipándose de acuerdo a la resistencia en on. Es el único momento en que tenemos
disipación. Si esta resistencia yo la pongo, por ejemplo, en micros, 0.3 micros, es muy ideal eso. Entonces, aquí tenemos la resistencia de forward. Faltaría ponerlo en 0, hacerlo todavía más ideal. Y mira que la corriente se mantiene constante, o sea, ya no se está perdiendo nada de energía en el circuito, y es pues un interruptor ideal cuando está abierto el switch. Y bueno, son conceptos básicos que hay que ir aprendiendo pues de estos componentes, de los interruptores, de la inductancia, de la energía. Vamos a ver la potencia. Esta es la potencia entregada por la fuente, pues es negativa y va en forma ascendente, y esta es la potencia disipada o que se va consumiendo en la inductancia. Y bueno, ahí vemos que el calor o la energía va subiendo, ¿no? El promedio, que sería pues va hacia arriba. Entonces, pues la energía va aumentando a medida que esto va incrementándose, porque esta es la integración con respecto al tiempo del voltaje por la corriente. Este es prácticamente la potencia, la integral de la potencia de la energía. Y bueno, pues estos watts segundos son los joules, que es prácticamente se están consumiendo, se está acumulando el calor en la inductancia. Eso sería por el momento todo en este video.